Hola, bienvenidos al canal Enoico, vuestro canal para el aprendizaje del griego clásico y la cultura clásica en general. En este vídeo vamos a hacer la práctica tercera del tema 12 para los que lo sigáis por la página web, que es como el índice de un libro de texto, y si no, pues os explico que a través de unos versos de Eurípides que vamos a analizar y traducir, nos adentramos en la figura del último de los trágicos. Bien, estos versos corresponden al Alcestis, la primera de las obras de Eurípides. La vida de Eurípides transcurre entre el 485 o el 484 a.C. y el 406 a.C. Se nos conservan 18 de las más de 90 obras que escribió, y la Alcestis, por orden cronológico, es la primera. Corresponde a un mito tesalio, en el que se nos cuenta que Alcestis, la esposa de Admeto, es la única que está dispuesta a morir en lugar de su esposo, porque los dioses le han concedido esta gracia a Admeto. Se encuentra una persona dispuesta a morir en su lugar, él de momento se librará de la penosa muerte. Entonces vamos a traducir primero estos versos y luego a explicar un poco en qué consistía o en qué consistió la obra de Eurípides. Bien, justo estos versos, que para aquellos que estáis siguiendo el curso pues es muy fácil, porque no tiene ninguna complicación morfológica, todo esto ya lo hemos estudiado. Además corresponde a una resis, la resis pues es más fácil que el coro. Entonces, en primer lugar tenemos joró, que es el verbo jorao. Justo en los vídeos anteriores hemos visto los verbos contractos. El sujeto es ego y es Alcestis, que ya está tocada por la muerte, y entonces empieza a ver lo que es el umbral de la muerte. Entonces dice joró, es decir, veo, primera persona del singular presente de indicativo. Dicopon escafos, la barca de dos filas de remos, o de dos remos, en limna, es decir, en el puerto. Y es una pregunta que se hace ella. En es preposición de dativo, y limna se nota que esto es tragedia, porque en lugar de eta, que es lo propio del ático, encontramos alfa. Es dativo singular femenino. El punto y coma nos indica que es una interrogación, es decir, ella ya, digamos que ya está delirando, a punto de morir, y dice: veo, se pregunta, la barca de doble remo en el puerto. Y del nexo porthmeus, porthmeus, nominativo singular masculino, es un tema en diptongo eu, nequion, genitivo plural masculino, y al barquero de los muertos. El nombre del barquero lo introduce en el verso siguiente, y al barquero de los muertos, ejon, del verbo ejo, nominativo singular masculino, participio de presente, está concordando con porthmeus, significa tener. Ger, ha desaparecido la alfa para evitar el hiato, acusativo singular femenino, depende del participio. Epi contó, epi preposición de dativo, contó dativo singular masculino. Jaron, es el nombre propio, nominativo singular masculino. Entonces, perdón, y el barquero de los muertos, ejon, teniendo una mano, donde epicontó, en la pértiga, jaron, caronte, que es así como se llama, me ede calei,
me, ha caído la épsilon, es el pronombre personal, acusativo singular, me, a mí, ede, adverbio de tiempo, ya, calei. Aquí tenemos otro verbo contracto, caleo, tercera persona del singular, presente indicativo. Ya me llama, ya me llama. Bien, y ahora hay dos puntos y se entiende que cambia el sujeto porque meles, segunda persona del singular, presente indicativo, es una interrogativa, ti es el pronombre interrogativo. Y es que Caronte, ella dice ya me llama. Entonces, Caronte, ahora explicaremos lo de la barca. Entonces, ahora es Caronte el que habla con una interrogación. Ti meles, literalmente. ¿A qué esperas? ¿Qué estás esperando? ¿Qué vas a hacer? Peigo. Esto no lo hemos visto porque es voz media, pero es imperativo de la voz media. Date prisa, le está diciendo el barquero. Si catergues, tú me retrasas, o sea, me impides, es decir, no estás, yo tengo prisa y tú me estás impidiendo, me estás obstaculizando. Tadetoy me esperjómenos. Y entonces ahora ella acaba de hablar, aquí hay un punto, acaba de hablar Caronte el barquero y entonces ella retoma en tercera persona y dice, así, ciertamente de esta manera, esperjómenos, apresurándose, es decir, dándome mucha prisa, empujándome, me tajinei, me apremia, es lo que podríamos decir. Bien, a toda prisa me apremia. Repito, veo, podríamos decir, veo la barca en el puerto de doble remo y al barquero de los muertos con una mano en la pértiga. Caronte ya me llama. ¿A qué esperas? Date prisa, tú me detienes. Así ciertamente a toda prisa me mete prisa, me apremia. El, Esto, bueno, ya conoceréis que se refiere a la forma, se refiere al Hades y que para los griegos todas las almas debían pasar la laguna Estigia y el barquero encargado de transportar esas armas al otro lado de la laguna Estigia era Caronte. De ahí que todo esto son versos que se refieren, sin lugar a dudas, a la muerte. Bien, bueno, no quiero, si queréis, os aconsejo y espero que lo leáis. No os digo acabará bien, porque Eurípides, para todos aquellos que estéis interesados, pues sus obras, aparte del Alcestis, pues sus obras más conocidas son sin lugar a dudas Medea, las Troyanas. Ha tenido mucha influencia en la posteridad. Es un autor que no gustó mucho en su época, fue criticado, por ejemplo, por Aristófanes, pero sin lugar a dudas es aquel del que más obras se han conservado. Él introduce, pues, sobre todo, tres elementos innovadores en sus tragedias. El realismo burgués, que es decir, nos va a representar a los atenienses de su época tal como eran. También el gusto por la retórica, muy influido desde luego por el ambiente intelectual de la Atenas en la que vivió. También nos va a introducir o vamos a ver el pensamiento filosófico, también temas que hasta entonces eran tabú como las relaciones eróticas, el amor, las pasiones, la psicología de los personajes. Es un autor muy complejo al que no se puede encasillar como se ha hecho en solamente, digamos, una ideología. Sí que es verdad que fue innovador, y desde luego se puede decir que fue hijo de su tiempo.
Como todos los trágicos, pues su influencia ha sido enorme y desde luego muchos de los temas que introduce luego serán desarrollados en las comedias de la época helenística, porque aparecen el anciano decrépito, también es verdad que aparecen los héroes muy digamos, desmitificados, demasiado humanos, en la situación de la mujer, el papel de la mujer, sus protagonistas. Bien, como todos los trágicos, evidentemente muy interesante y merece la pena leerlo. Y como habéis podido comprobar, aquellos que lo hayáis hecho, pues también sus versos con los conocimientos de los que hayáis seguido el curso hasta ahora pues se puede ir traduciendo y de esta manera saborear el pensamiento y la obra de los trágicos, que realmente es la obra de genios universales. Bueno, espero que os haya resultado interesante y muchas gracias y hasta el siguiente.